Un placer estar aquí con ustedes en esta conferencia, el PayTech Conference, donde tenemos a todos los líderes que están cambiando el mundo de pagos, no solo de Colombia, de Latinoamérica, pero también del mundo. Me presento rápidamente, Leopoldo Cotín, y tengo el honor y el privilegio de liderar las soluciones de riesgo y seguridad para Visa. Y yo creo que han escuchado mucho hoy de todos estos nuevos métodos de pago, de cómo nosotros hoy en día, con la tecnología, estamos evolucionando a ofrecer nuevos pagos alternativos. Acaban de escuchar la importancia de los pagos instantáneos. Anteriormente escucharon un poco de lo que es el comercio agéntico. Y más adelante vamos a escuchar sobre los stablecoins. Ya el mundo tradicional de pago está cambiando, pero a veces esa velocidad, esa necesidad de ser rápidos, innovadores, porque el consumidor demanda eso, abre las puertas a la otra parte que es el mal, que son los defraudadores que hoy en día cada vez están más astutos y están generando nuevos canales de fraude que jamás las instituciones financieras habían visto. Yo amo a Colombia, adoro a Colombia, soy venezolano, me crié más de 24 años en Caracas y luego me mudé a los Estados Unidos y conocí a la quien es mi esposa hoy, a una colombiana costeña de Valledupar. No me pregunten cómo, no he ido al Festival del Valle, del Festival del Vallenato todavía, pero mi esposa y yo estamos hoy en día en un punto, yo creo que todo matrimonio llega a tomar una decisión importante. Tenemos dos niñas de 4, 5 y 9 años, pero llegamos a ese punto donde tenemos que decir, bueno, ¿y ahora qué? Y yo creo que muchas de las parejas, o los que están aquí, que han tenido ese momento en su matrimonio, es una mascota. Ahora, yo les quiero contar sobre mi caso particular. Ya les comenté, yo tengo dos niñas y obviamente una costeña. Y si les digo, la última vez donde yo recuerdo que gané una discusión en mi casa o que tuve algún voto de tomar una decisión, yo ya perdí la cuenta. Pero claro, cuando estamos hablando de una mascota, yo digo, hey, ahora es mi oportunidad de traer un Doberman, a un pastor alemán, un perro macho. Obviamente, como no tengo voto, terminé con algo así. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de un perro con una discusión de fraude? Resulta que esta perrita, esta cachorrita, tiene una ficción con lo que son robarse medias. Y yo no sé por qué todas las medias que se roba son las mías. Hace 2 días llegué a la casa y cuando llegué habían 3 pares diferentes de medias en el patio y las 3 eran mías. No hay manera de cuánta protección, cuántas rejas, cómo yo pongo las medias, esa perrita siempre logra a conseguir la media y robársela. Ahora pongamos eso en el contexto de fraude. Hoy en día tenemos un reto muy grande y ese reto es que el defraudador está cada vez más astuto en cómo entra a conseguir un punto de vulnerabilidad para causar un nuevo frente de fraude que jamás habíamos visto. Hicimos un poco la jornada del consumidor hoy en día, la misma jornada está cambiando. Cada punto de interacción de ese consumidor presenta un riesgo, presenta una oportunidad para que ese defraudador consiga cómo entrar y causar algún tipo de fraude. Lo estamos viendo al momento de originación, lo estamos viendo al momento de pagos instantáneos, de abrir una cuenta, de una transacción normal. Es decir, hoy en día el defraudador, como esa perrita que les contaba, busca la manera, a pesar de las barreras, de siempre conseguir hacer algún tipo de mal. Nosotros del lado de Visa estamos entendiendo esta necesidad. Por muchos años nos hemos enfocado al momento de la verdad. En el momento de que esa transacción pega en la red, nosotros aplicamos soluciones de inteligencia artificial que entienden la transacción, que conocen al consumidor y pueden hacer un paro. Pero lo que hemos visto es la necesidad de empezar a interactuar en cada uno de esos puntos de la jornada del consumidor.
Ahora, si vemos un poco cómo nuestra experiencia en el mundo presencial se compara con el mundo no presencial, esa diferencia cada vez se va aumentando más. ¿Y por qué? Porque la tecnología que les mencionaba al comienzo cada vez está haciendo que esa experiencia que tenemos en el mundo de comercio electrónico se separe del mundo presencial. Hoy en día el consumidor saca su teléfono, lo más probable es que pague en el punto de venta con su teléfono y listo, se autentica y ya. Pero cuando empezamos en el mundo de comercio electrónico es muy diferente. Y esa experiencia que tenemos nosotros en el mundo no presencial obviamente ocasiona mucha fricción, ofrece experiencias que no son similares. Y eso lo que causa es un reto de cómo conseguimos el balance entre la experiencia óptima, la experiencia que no ofrezca fricción, pero al mismo momento ofrecer la seguridad que merita ese consumidor. Y hablando un poco de números, pongamos este número que está aquí en contexto. 362 billones de dólares es el impacto que se estima del fraude que ocasiona. El impacto ya monetario. La oportunidad que tiene el fraude llega al trillón de dólares. Estos números que jamás habíamos visto, pero por la tecnología, como está avanzando hoy en día, estamos hablando de impactos en los billones que cada vez van creciendo más. Si nosotros fuéramos a llenar el Campín y a cada uno de esas personas que va al Campín y se sienta en un asiento y le damos $1 millón, no habría que llenar 20 estadios, 20 Campins para poder representar ese número y donde cada persona que está ahí tiene $1 millón. Ese es el contexto, esa es la enorme oportunidad que hay de prevenir todo lo que estamos viendo en el mundo de fraude. Y Warren Buffett, si conocen a Warren Buffett, es uno de los inversionarios más importantes de la historia del mundo. Y Warren Buffett dice que se tarda uno más o menos 20 años en crear tu personalidad, tu fama. 20 años, pero 5 minutos en arruinarla. 20 años en crear una reputación y 5 años en arruinarla. Y si piensas de esa manera, vas a hacer las cosas diferentes. Ahora pensemos nosotros mismos en algún momento donde hemos tenido una mala experiencia. Hemos tenido a lo mejor una mala relación con alguna persona. Entramos en un momento de negocio donde tomamos esa decisión que quizás nos llevó a alguna pérdida. Hay diferentes casos. Pero cuando empezamos en el consumidor y ha tenido esa experiencia del fraude y quizás cada uno de nosotros reflexionando donde estamos, pensamos en eso, empezamos a decir, hey, esa experiencia que tiene el consumidor donde sufre de fraude, cambia completamente el ámbito, en la manera como ese consumidor empieza a funcionar, empieza a interaccionar con los medios de pagos. Y esto es importante, por eso es tan importante asegurar de que las soluciones que existen detrás de las escenas para ayudar al consumidor a tener la mejor experiencia, al mismo tiempo ofrezca la seguridad que necesitamos para seguir avanzando a todo lo que viene. Y cuando ponemos esto un poco en el contexto de Colombia, ya aquí aterrizado al país, empezamos a ver algo sumamente interesante. Si ven un poco los números, ya todo lo que es el fraude se está moviendo fuera de la transacción. Ya estamos empezando a ver lo que es más relacionado a account takeovers, donde a través de los phishing emails, de los correos de phishing, el defraudador consigue entrar a algún tema, a un sistema de esa institución. Aquí en Colombia, lo que son los phishing, que son aquellos phishings a través de la voz, que confunde y que engaña al consumidor, han tenido un crecimiento de casi 14 veces lo que hemos visto en los años anteriores. Pensemos eso en un momento. Toma 20 segundos de ti, grabar tu voz y poder crear un deepfake. 20 segundos. Con 20 segundos yo puedo crear una voz parecida a la mía y empezar a crear deepfakes para empezar a confundir al consumidor. Y por otro lado vemos los smishing. Los smishing son los relacionados a los mensajes de texto. Si yo les preguntara a ustedes cuántos mensajes de texto han recibido hoy que parecen que es un engaño, que es un fraude, seguramente casi todos levantan la mano.
Entonces, cada vez más y más los defraudadores están buscando la manera de entrar a la confianza del consumidor y por eso es que empezamos a ver esos nuevos canales y cada vez se aumenta más el reto en temas del impacto. ¿Y por qué? Hoy en día ya no estamos combatiendo con el defraudador que está en un café con su laptop buscando cómo entrar a algún tipo de base de datos. Estamos hablando de corporaciones sumamente sofisticadas, corporaciones que tienen toda una organización adentro súper compleja, súper bien estructurada, un equipo de recursos humanos que está constantemente buscando desarrolladores, buscando gente que es capaz de utilizar la inteligencia artificial para crear estos nuevos vectores. Y si vemos hoy en día un poco cómo el bien empieza a evolucionar con las herramientas que ya conocemos, ChatGPT, Perplexity, Claude, todo lo que usamos para avanzar y hacer nuestra vida mucho más fácil, los defraudadores la usan para mal. El hecho de que exista un site que se llame FraudGPT, que existe, donde puedes ir y conseguir información para hacer scams, para hacer estafas, es increíble. Pero esa es la realidad en la que nos estamos enfrentando hoy en día. Conocido un poco, mensaje de texto. Yo siempre digo que el de más arriba a la izquierda genera problemas en mi casa. Pero la verdad es, esto es lo que estamos enfrentando en el día de hoy. ¿Cuántos mensajes ustedes reciben donde quizás empiezan a dudar si en verdad es una entidad legítima? Y nosotros los que estamos aquí quizás tenemos más conocimiento, pero empezamos a quizás pensar en la gente mayor, la gente que no sabe tanto de tecnología. Estos son las personas que los defraudadores están empezando a buscar. Y ahí es donde empezamos a ver muchos de los nuevos retos que tenemos. Y vamos a dar un poquito de contexto. Esta foto no es Medellín. Esta foto representa un campo en un país que se llama Myanmar. Si han conocido o han escuchado de Myanmar, Myanmar hace borde, hace frontera con Tailandia y China. Y por muchos años ha estado en una inestabilidad política grandísima. Golpe de Estado, no hay control de las fronteras. Obviamente los ingredientes perfectos para que la gente de mal, las guerrillas y los defraudadores empiecen a hacer su vida en estos lugares. No hay control, no hay policía, todo el mundo voltea el ojo y la cabeza para el otro lado. Esto fue hace unos años, en el 2019. Ahora veamos en el 2024. ¿Ustedes piensan que esos son casas, que son lugares donde la gente ahora vive? Estos son edificios de estafas. Son centros de estafas donde hoy en día los operadores que envían esos mensajes de textos, esos correos, esos deepfakes, están ubicados. Centros de estafas que operan 24/7, que están sumamente organizados en quién hace qué. Y lo más triste es que mucha de la gente que está ahí empiezan a ser víctimas de estafas ellos mismos. Personas en otros países cercanos que están buscando una vida mejor y terminan cayendo en estafas de trabajo. Y cuando llegan a Myanmar, los agarran, les quitan todo y les dicen, tu vida se terminó. Hay muchos podcasts que hablan de esto, pero ¿por qué es importante? Porque hay que entender el mal que estamos peleando. Esto no es un cuento ficticio, esta es la realidad. Y esto es solamente en Myanmar. Pero lo estamos viendo ya también aquí en nuestros países y muchas de las entidades criminales se están moviendo a estos negocios porque es mucho más fácil de establecer, de moverse y obviamente la oportunidad es mucho mayor. Y por eso nosotros, y como les mostraba un poco las cifras de todo lo que está ocurriendo en Colombia, pero lo estamos viendo a nivel mundial, nosotros en Visa vemos la oportunidad de expandir nuestras soluciones. Como les mencionaba también, muchas de nuestras soluciones enfocadas en inteligencia artificial, personalizadas para ciertos casos específicos, como ataques de numeración, donde Latinoamérica es el segundo más atacado a nivel mundial después de los Estados Unidos, ayudan a detectar ese tipo de ataques en tiempo real. Vemos una necesidad de expandir nuestras soluciones y dejar de hablar tanto de soluciones, de productos individuales, sino hablar de manera más holística.
Y ahora la parte interesante es que empezamos a entrar en todo lo que es la parte preventiva. ¿Cómo yo evito que eso ocurra desde un principio? Porque si ya una transacción, por el canal que sea, logró entrar, es porque hubo un punto de vulnerabilidad donde el defraudador logró entrar. Soluciones de ciberseguridad que han protegido a Visa por más de 10 años empiezan a entrar aquí. Y el gestionamiento de cómo manejamos los casos cuando algo ocurre empieza a ser parte de esa estrategia holística que tenemos en Visa. Y viendo cada uno aquí, cada los que estamos sentados, los que están afuera, cada uno representamos un punto de data en este mundo de pagos. Desde lejos somos data que puede fluir por los diferentes canales de pago que hoy en día existen, desde lejos. Pero cuando nos acercamos, existe una personalización de cada uno de nosotros, hábitos, qué nos gusta, cómo nosotros nos comportamos. Y eso es lo más importante que estamos viendo hoy en día del fraude. Porque el consumidor no empieza a operar en los canales tradicionales, empieza a moverse a estos canales alternos. Y como nosotros tenemos esa vista 360, que independientemente si el consumidor está abriendo una cuenta, está haciendo un envío de cheque, está sacando efectivo, yo tengo visibilidad completa para entender quién es ese consumidor. Y empieza a haber un switch de la mente donde no nos enfocamos tanto en lo malo, sino en el comportamiento bueno. Y ese es el cambio que está ocurriendo, esa es la necesidad, porque al momento que nosotros entendemos al consumidor, podemos ofrecer la mejor experiencia, podernos adaptar a lo que pide el consumidor a una velocidad mucho más rápida, pero no dejando la seguridad por un lado. Y ya por último, es esta visión que les mencionaba. Cómo nosotros estamos expandiendo nuestra cobertura completa, cómo estamos facilitando la manera como nuestros socios y nuestros compañeros de terceros, de diferentes partes de la industria que estamos aquí, donde podemos trabajar y cómo conectarse a la red de Visa. Asegurar de que podemos ofrecer las soluciones personalizadas, hechas a la medida de cada consumidor, para ofrecer la mejor experiencia con la seguridad que tiene que acompañar a ese consumidor, enfocándose en lo bueno. Y por último, ofreciendo un equipo experto de gente de Visa, muchos de los que están ya aquí, que acompañan a todas esas instituciones en la jornada y cómo armar este rompecabezas. Así que por último los invito, hablemos, discutamos. Yo sé que a veces los temas de fraude no son los más emocionantes, pero es una verdad que estamos enfrentando todos. Y la única manera que nosotros vamos a poder combatir con la gente que está en esos centros de estafas es trabajando en conjunto, es trabajando y quitando un poco quizás esas barreras que han establecido por muchos años y empezar a actuar más en conjunto para poder ganarle al defraudador final. Así que con eso, muchísimas gracias y me gustaría verlos allá en el booth de Visa. Hasta luego.